Saludos muy queridos hermanos en Cristo y amigos que me están viendo. Soy el pastor José Maidana, que vivo aquí en la República del Paraguay. Y hoy quiero predicar sobre la cura para toda preocupación. Para ello vamos a la palabra del Señor en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a encomendar al Señor esta su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra que tenemos delante de nosotros, que nos da ese aliento que necesita nuestro corazón, nos da esa fuerza para seguir adelante por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En nombre de Él encomendamos todo lo que hemos de decir para que tu aliento, tu fortaleza, ese cuidado que tú tienes sobre las almas de los seres humanos, para aquellos que todavía no te conocen, puedan reaccionar a ese amor tuyo. Para aquellos que sí te conocemos, podamos seguir confiando y esperando en ti, descansando por medio de tu obra en la cruz. Te encomendamos y te damos gracias por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Esta sin duda es una de las declaraciones más importantes en la palabra de Dios y que conforta nuestra alma, pues hay abundante consuelo para el pueblo de Dios aquí en estos versículos. El gran problema de la vida es, en un sentido, cómo acostarse y descansar. Decía el salmista allí en el Salmo 3, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. También en otro verso, allí en el Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cualquiera puede acostarse, pero la cuestión es si podemos dormir o no. El salmista se describe a sí mismo rodeado de enemigos, rodeado de dificultades y de pruebas, y su testimonio es que a pesar de todo eso, debido a esa confianza que tenía en Dios, se acostó y durmió y despertó seguro por la mañana. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y le cuidaba. Si hay alguien en realidad con motivos para preocuparse, era ese el apóstol Pablo. Él escribió esta epístola de Filipenses desde la cárcel y por eso es llamada epístola carcelaria junto a la epístola de Efesios, Filemón y Colosense. Pero además de esto que sobrevenía sobre él, esta carga, estaba también la posibilidad de que él pudiese ser ejecutado allí en la cárcel. Sí, Pablo en realidad tenía buena excusa para preocuparse, pero no lo hizo. Al contrario, él tomó tiempo para explicar, y aquí en su palabra, en muchas partes de las Escrituras, la cura para toda preocupación. También esta epístola a los Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Imagínense el estar en la cárcel con perspectivas a ser ejecutado, pero en esta epístola habla 17 veces del gozo. La falta de confianza y fe en Dios acarrea una vida de preocupaciones exageradas e ingobernables. La preocupación no es una debilidad. En realidad es un pecado contra Dios, es un mal que pone en evidencia nuestra falta
de una relación verdadera y un conocimiento de Dios. Y debemos estar bien definidos en cuanto a esto. O confiamos en Dios o nos sometemos a la preocupación y de hecho nos vamos a hundir en ella. Es cierto que la ansiedad, que la preocupación son universales, pues ella nos muestra la caída del hombre en el pecado y constituye realmente una pandemia para toda la humanidad. Vayamos y miremos lo que significa estar preocupados o afanados, como dice aquí las Escrituras. La palabra griega para afanoso significa ser tirado o arrastrado en direcciones opuestas. O sea, estar perturbado, perplejo, pero allí dentro, en el espíritu. La raíz proviene de una palabra que significa estrangular. O sea que si usted está preocupado de verdad, sabe cómo la preocupación le está estrangulando a usted, le está ahogando. Entonces, estar afanado significa estar lleno de ansiedad. La preocupación llena allí de angustia nuestra vida, de aflicción, de desesperación, estar atormentado. Ahora, pensemos bien, ¿quiere decir esto que no debemos enfrentarnos a la realidad? ¿Que la enfermedad no es algo real en nuestra vida? ¿Que los problemas no existen en nuestra vida? ¿Tenemos que ignorar todas estas cosas? No está diciendo esto la palabra de Dios. Es importante comprender que la Biblia nos enseña que no debemos vivir en la pereza, al contrario, Dios nos enseña en cuanto a vivir en ser provisores, nos enseña a utilizar bien el sentido común, nos enseña a ser diligentes en la vida y esto ciertamente trae bendición, pero no estar afanosos, es lo que está diciendo aquí, no es proveer con sabiduría, sino lo que está hablando aquí es de esa angustia, de esa sobrecarga, de esa preocupación agotadora por las cosas de la vida. Pablo les dijo a los corintios allá, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, cada día sentía el peso de su preocupación por todas las iglesias. Y aquí también en esta epístola, en el capítulo 2, versículo 20, Pablo dijo que Timoteo se preocupaba verdaderamente por el bienestar de los hermanos. Sin embargo, aun siendo esa una preocupación tanto de Pablo como de Timoteo, ellos seguían confiando en Dios, ellos seguían descansando en Él. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Las malas preocupaciones nos causan mucho daño a la salud. Muchas veces las preocupaciones vienen acompañadas de jaquecas, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda o contracturas allí en los músculos que son muy dolorosas y que aún vemos en personas que trabajan para Dios, pero no están confiando. Las preocupaciones van a afectar nuestra digestión, produciendo úlceras, gastritis. Además, nos puede subir la presión arterial, produciendo allí parálisis facial, embolias, trombosis, hemiplegia y tantas otras enfermedades y aún hasta la misma muerte. La preocupación afecta nuestros pensamientos, incluso nuestra coordinación. Un hombre que vivía en el campo, por falta de lluvia, él estaba preocupado y ansioso porque se iban a secar todas sus cosechas. Y él protestaba y se enojaba y él decía, no tendremos cosecha a menos que mejore el tiempo. Y iba y venía allí retorciéndose sus manos, irritado y angustiando a toda su familia.
Pero con toda esa aflicción, él no pudo lograr que se asome ni siquiera una gota de lluvia. Con toda esa ira tampoco pudo alejar los fuertes rayos solares, ni tampoco pudo hacer que venga una nubecita allí, con esa rabia que él tenía, con esos discursos. Jesús advirtió ya a sus discípulos, allá en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, hasta el 33, advirtió que no se dejaran dominar por una preocupación ansiosa por sus propias necesidades. Y podían ellos y nosotros también preocuparnos por lo económico, por nuestro cuerpo, por nuestro futuro. Y mucha gente sabemos que hoy en día están preocupados, ansiosos por lo económico, por el cuerpo, por el futuro, y se olvidan o demuestran en realidad un descuido fatal, que no está Dios allí. Y esto es un insulto para Dios. El Señor Jesucristo dijo allí en Mateo 6, 24, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe lo que necesita nuestra vida. Por eso dice allí en el Mateo 6:34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El salmista también decía en el Salmo 37:25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios no piensa desamparar a ninguno de sus hijos, y ninguno de sus hijos debe temer. Cuando la gente desconoce a Dios, desconoce su amor y entra en gran temor y en gran angustia. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquel que está en esa angustia, en ese temor, es porque no conoce ese amor de Dios. Vi camiones que tienen un número allí de lo que ellos pueden transportar, de lo que ellos pueden cargar. Por ejemplo, vi un camión que decía 3.500 kilogramos. O sea, eso es lo que aguanta. Si sobrecargas el camión, vas a arruinar el motor. He visto ascensores que dicen que su capacidad es solamente de 3 o 4, pero si llegas a poner a esos ascensores 6 o 7 o más, ese ascensor se va a romper. Y esas son realmente las sobrecargas que vienen a la vida del ser humano, que son como plagas, que son las preocupaciones que agobian y que ahogan, como vimos allí esta palabra, esta definición, que estrangulan al ser humano en sus vidas. Bueno, quiero darles el remedio. He aquí el remedio prescripto por Dios, la cura para la ansiedad, la cura para las preocupaciones, para el desgaste interior. Y aquí dice la palabra de Dios, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo. Y esto es para ti, hijo de Dios, que conoces a tu Padre Celestial. Ora a Él, clámale a Él, ruégale a Él. Las preocupaciones son muchas, entonces que tus oraciones sean también muchas. Convierte cada oración allí por cada preocupación que venga a tu vida. Cada preocupación, conviértela en una oración. Y la preocupación, como sabemos,
es nociva, es perjudicial, es dañina para nuestra alma y tenemos que convertir esas preocupaciones en oraciones, en una oportunidad para hablar con Dios, para ir, como dice la palabra de Dios, y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y Pablo aquí, en esta porción de la palabra, en el versículo 6 de Filipenses capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí está estas tres cosas que la palabra nos dice. Primero, la palabra oración es la palabra general para pedir al Señor. Y lleva en realidad la idea de adoración a Dios, de devoción a Él, de alabanza, de un reconocimiento de Él. Y siempre que nos hayamos preocupados por algo, nuestra primera acción debe ser apartarnos y adorar a Dios. Debemos ver su grandeza, debemos ver cuán grande es Él, su majestad, y recordar que Él realmente tiene el poder, nosotros no lo tenemos. Él tiene el poder para resolver cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras ansiedades. Con demasiada frecuencia nos presentemos ante Él. Deprisa, corramos a Él, a expresarle allí todas nuestras necesidades, pero primero, adorémosle. Primero, veamos cuán grande es nuestro Dios. La Biblia nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:17. Vengamos, dice, para alcanzar misericordia. Vengamos y vamos a hallar la gracia y allí el oportuno socorro. Pero querido hermano, tú vienes ante el trono de la gracia, donde está nuestro Señor de señores y Rey de reyes, donde está el juez que ha de rendir cuenta a todo ser humano, donde toda rodilla se doblará ante Él. Tú vienes ante el trono. Entonces, lo primero que la Biblia nos enseña es orar con esa actitud de reverencia, de reconocimiento que Él es el grande y poderoso. El segundo que la Biblia nos dice aquí es la súplica o el ruego. Debemos presentarnos delante de Dios sinceramente y allí expresarle nuestras necesidades, nuestras cargas. Debemos ir a solas con Dios y decirle al Señor lo que quiere, derramar allí tu corazón delante de Él. No pienses que necesitamos allí palabras elocuentes o palabras religiosas refinadas o perfectas. Vayamos allí en esa sincera oración, allí a descargar nuestro corazón a Él, absolutamente todo lo que tenemos. Presentémonos delante de nuestro Padre Celestial y en vez de preocuparse, convierta esa preocupación en una razón para renovar sus momentos de oración. Apártese a solas con Dios y dígale al Señor lo que quiere decirle, abra su corazón delante de Él, ore como si estuviera frente a su madre, frente a su padre o aún frente de un gran amigo suyo y allí contándole, vaya de esa manera, porque esa es la oración real que Dios quiere escuchar de sus labios y cuéntele allí todo lo que su corazón tiene, cuéntele a Él todas sus alegrías y todas sus tristezas, cuéntele a Él todos sus dolores, todos sus problemas, cuéntele a Él todos sus deseos, todo lo que le gusta y lo que no le gusta, cuéntele sus tentaciones, sus heridas en el corazón, cuéntele aún su amor propio,
Cuéntele su egoísmo, su orgullo, sus enojos. Cuéntele su preocupación, lo que le aflige. Cuéntele que necesita su ayuda para el futuro. No le oculte nada a Dios. Cuéntele que necesita su consuelo, que necesita que le perdone tal vez algunas cosas del pasado. Cuéntele que necesita que detenga ese mal carácter, sus nervios, sus enojos, sus tristezas. Cuéntele que necesita que su corazón sea purificado, sea limpiado. Cuéntele que necesita crecer en la gracia, crecer en santidad. Cuéntele allí acerca de su ser querido, aquel que está cerca y aquel que está lejos, que lo cuide, aquel que lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo proteja. Cuéntele que tiene una familia grande y que tiene un ingreso pequeño. Cuéntele cómo puede él cubrir sus gastos, que pueda proveerle para su familia. Cuéntele todo a nuestro Señor. Vaya allí delante del trono de la gracia. El Señor desea que confiemos en Él hasta el punto en que no nos preocupemos ansiosamente por nada y descarguemos todo allí a nuestro Padre Celestial. Querido hermano, ¿estás orando de esta forma? ¿Estás descargando tu ansiedad sobre nuestro Dios realmente? Aquí está la cura para las preocupaciones. Aquí está el médico divino dándonos allí esa prescripción médica para la cura, para toda preocupación. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y este es el tercer punto que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos orar delante de Dios. Y esto es un rasgo hermoso en el carácter maduro del apóstol Pablo. Las acciones de gracias allí mezcladas con nuestras súplicas, con nuestros ruegos. Y allí esto también, esa acción de gracia, es un antídoto para las preocupaciones, para el afán de la vida. El apóstol Pablo, como dijimos, estaba prisionero en Roma y con posibilidades de ser ejecutado. Sin embargo, él mezcla en cada oración, en varias partes de la palabra del Señor, en sus epístolas, él mezcla las súplicas, los ruegos con acción de gracias. Fíjense allá en Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, siempre orando a vosotros, por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. Tal vez nos acordamos allá en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos y allí predicando la palabra del Señor, por causa de la palabra, fueron encarcelados y puestos a guardia de un guardián de la cárcel, y este hombre lo llevó, dice, en lo más profundo, previamente a haberle azotado muchas veces, y dice que ellos, estando allí en el cepo a medianoche, oraron a Dios y cantaron himnos a Dios, oyéndolo los prisioneros. Hechos capítulo 16, versículo 25. Y esto es lo que Dios nos dice, orar, suplicar a nuestro Señor, pero también con acción de gracias. El predicador John Mueller acostumbraba a orar por la conversión de una persona, pero tan pronto como comenzaba a orar, también comenzaba a alabar a Dios por la conversión de esa persona. Dijo en una oportunidad que ya había orado por una persona por 30 años y que la obra aún no había sido hecha, pero aún así había continuado agradeciendo a Dios porque sabía que la oración sería contestada. Creía que ya tenía contestada su petición y había comenzado a adorar a aquel que había respondido
a esa oración. ¡Oh, qué fe!, ¿no es cierto?, la de este hombre, y que podamos aprender de esa gran fe. Y debemos orar así también, con acción de gracia por todas las cosas. Cuando nos dirigimos a Dios con un pedido, tenemos que darle las gracias en ese mismo momento en que le estamos presentando nuestra petición. Ciertamente a Dios le gusta oír que sus hijos le dicen, como nosotros como padres, ¿no es cierto? Gracias, Padre mío. Cuando Cristo sanó a los 10 leprosos, nos acordamos que solamente regresó uno de los 10 para darle las gracias. Esto está en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y nos preguntamos a veces si el porcentaje es mayor hoy en día. Estamos prontos para pedir, pero tardos para mostrar gratitud a nuestro Dios. Esto implica realmente que cuando nosotros estamos dando gracias, inmediatamente cuando estamos pidiendo, esto implica y esto demuestra que estoy perfectamente sumiso a la voluntad de Dios. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Dios hace todas las cosas bien, para nuestro bien, podemos realmente sentir hacia Él esa perfecta gratitud que demanda la oración del creyente. Podemos orar: Señor, soy pobre, pero te doy gracias por mi pobreza. Pero Señor, ¿podrías proveer para mis necesidades? Podremos orar: Señor, estoy enfermo, pero te doy gracias por mi enfermedad, te doy gracias por esta debilidad que ahora tengo en mi cuerpo, por esta aflicción, porque estoy seguro de que algo bien traerá a mi vida y a mi alma. Pero ahora, por favor, te pido que me sanes, te ruego. Señor, estoy en un gran apuro, pero te doy gracias por este problema, porque sé que contiene una gran bendición para mi vida. Pero Señor, ayúdame a superar mi problema. Esa es la clase de oración que mata la preocupación. Este también es un antídoto, es un ruego, es una súplica delante de Dios, pero también con acción de gracias. Ese paso de fe solo puede darlo un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, porque Él sabe que al acercarse ante su Padre Celestial con esa confianza de que es atendido en cada una de sus oraciones y esas respuestas que Dios le da, Él está seguro que sea una negativa o una afirmativa, es lo mejor para su vida espiritual, porque sabe que su Padre lo ama. A continuación, miremos el versículo 7, cómo Dios responde a esa oración, a ese ruego, a esa súplica con acción de gracias. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para Pablo, el resultado de la oración de los creyentes es que la paz de Dios será como un guardián, será como un centinela allí guardando los corazones y los pensamientos. Esta palabra guardar, como dice aquí la palabra de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará es un término militar en el griego y significa montar guardia, vigilar, como en un cuartel, como en un regimiento, ¿no es cierto? Cada uno se apostaba allí para cuidar. Y así tan eficazmente es la paz de Dios, que va a guardar, va a proteger nuestros corazones y nuestras mentes. Lo que sucederá es que la paz de Dios hará esa guardia en nuestras vidas. La actividad de nuestro corazón donde están nuestras emociones, están perturbados con la preocupación. Y la mente
también están perturbados con pensamientos y producen angustia, producen ansiedad y producen tensión allí que vienen del exterior, ¿no es cierto? Pero dice, cuando usted viene en oración, viene con ruego, viene con súplicas y con esa acción de gracias delante del trono de Dios, allí la paz de Dios mantendrá allí todo afuera y su corazón en paz y su mente en paz. Usted recordará que Pablo estaba encadenado, dice la palabra de Dios, a un soldado romano día y noche. Y del mismo modo, la paz de Dios va a estar guardando allí esas áreas de preocupación, el corazón y la mente. Hay una paz que le viene al ser humano cuando sus pecados son perdonados. Cuando uno entrega su corazón al Señor Jesucristo en el momento de salvación, allí experimenta una paz. Mis pecados, dicen las Escrituras, están a cuentas con Dios. Ya no estoy más separado de Dios. Dice en Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Isaías 4, 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y ciertamente esto trae esa paz con Dios, que también lo dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el día que creímos tenemos paz con Dios. Aquí está hablando la paz de Dios. Está hablando la paz que tiene un creyente cuando está perturbando su corazón y su mente por las angustias exteriores, por las circunstancias, por la gente, por las cosas que vienen del exterior. Y allí Dios dice que va a venir esa paz. Esto no quiere decir que va a cambiar la ausencia de los problemas, pero el Señor va a aquietar nuestro corazón. Ahora la paz que menciona aquí en el capítulo 4, en el versículo 6, dice las Escrituras, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no podemos explicar porque supera nuestra capacidad de razonar. Es esa paz que dice aquí que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que la paz de Dios es tan preciosa que la mente humana, con toda esa habilidad para poder razonar y ese conocimiento que tiene, nunca la puede producir por sí misma. Es exclusivamente un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que, aunque no podamos describir esa paz, se trata de una experiencia real que nos permite conservar la calma, aún consolar a los demás en los momentos más intensos del sufrimiento. Esos instantes en que la palabra de los demás a nuestro propio corazón no pueden llegar, sino solo esa paz de Dios. Pues es la misma presencia de Dios cerca nuestro. Y la paz que Él nos da es más grande que todo lo que el ser humano pueda comprender. ¿Conoces esta paz? ¿Has experimentado esta paz? Ciertamente los hijos de Dios pasamos por circunstancias difíciles en nuestras vidas y ciertamente hemos experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, volvamos al principio. ¿Se acuerda que hemos comenzado allí en el capítulo 4, versículo 6? Y la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos. Comenzamos con esta palabra, el afán, las preocupaciones, pero ahora estamos finalizando con la paz.
la paz que viene a nuestro corazón y que viene a nuestros pensamientos. Pero entre medio está la oración, está ese clamor a Dios con ruegos y con acción de gracias. Pero ahora nos preguntamos otra vez, después que hemos orado, en algunas oportunidades, ¿han cambiado las circunstancias? ¿Ha cambiado la situación que nos rodea? A veces no. Pero aunque el temporal no haya pasado, algo ha sucedido en el corazón, en los pensamientos de los hijos de Dios. Algo ha ocurrido en nuestra alma. ¿Qué ha ocurrido? Tengo paz. Muchas veces en la vida, al enfrentarnos con momentos de ansiedad o angustia, queremos que Dios cambie todas las circunstancias que nos rodean y venimos allí apresurados delante de Dios y le pedimos con ruego: no permitas esto, Señor, que suceda. Y allí le rogamos a nuestro Señor: Señor, líbranos de esta situación, sácanos de esta enfermedad. Pero tal vez la situación sigue estando, la enfermedad sigue estando, el problema sigue estando, pero algo ha cambiado. Dios trajo paz a nuestra alma. Y ese fue el propósito de nuestro Dios. Y si usted está pasando por momentos difíciles, como los que acabamos de mencionar, quiero transmitirle un pensamiento de esperanza que nos dice la propia palabra del Señor allá en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, porque creemos que Dios puede aplicarlas a nuestra vida en los momentos de preocupación y traer consuelo y paz allí para continuar luchando. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero el pasaje no termina allí. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, esta paz no existiría. Sin Cristo Jesús, esta paz, aún donde ya haya existido, no podría mantenerse. Es importante entender que en Cristo, allí se encuentra la paz. Allí contemplando a ese Salvador que derramó su sangre en la cruz, es donde vamos a encontrar constante paz, una paz ampliada, una paz duradera. Pero nos alejamos de Cristo, esa paz se va a desvanecer, esa paz va a ir muriendo y va a ir cayendo y va a llegar a la nada. Un cristiano no tiene paz con Dios sino a través de la obra del Señor Jesucristo. No hay paz que pueda ser encontrada fuera del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Toda la paz está en Jesús. Así, nuestros corazones y mentes mencionados en el texto que leímos aquí deben estar todos en Jesús. El corazón debe estar amando al Señor Jesucristo. Nuestra mente tiene que estar pensando y descansando y creyendo en Él. Todo en el Señor Jesucristo. Cada pensamiento tiene que estar llevado cautivo a la obediencia de Cristo.
2 Corintios 10:5. Qué importante es entender esto. Pero, querido amigo, que me estás escuchando y viendo, y no tienes al Señor Jesucristo en tu alma, este mensaje es para ti también. Las preocupaciones, la predisposición a la ansiedad es un resultado natural del pecado en la humanidad caída. Debes saber que Cristo murió en la cruz, pagando tu deuda por tus pecados. Dios nos mostró su inmenso amor, entregando a su Hijo unigénito para morir por nosotros, los pecadores. Cristo en la cruz ocupó mi lugar y tu lugar. Fue mi sustituto. Fue castigado por todos mis pecados y por tus pecados. El castigo que yo y tú merecíamos cayó sobre él. Cristo ya pagó ese precio por usted y por todos nosotros los pecadores. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No hay ningún dolor humano que Cristo no conozca. Él puede ayudar. No dejes que tu alma sea gobernada por las ansiedades, por las preocupaciones, porque ellas te van a destruir. Confía en Cristo y confía en Él haciendo una oración de fe. Esa paz que Cristo quiere darte a tu corazón. Dice allí las Escrituras en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo dará descanso a tu alma por medio de esa redención que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dice allí en Juan 14:27, la paz os dejo, mis paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es una maravillosa invitación que el Señor Jesús te está haciendo, con una promesa de descanso para tu alma. Hay tantas almas hoy en día que están desesperadas, que están atormentadas y necesitan ser atendidas. Y solamente nuestro Señor puede atender. Si su alma está así agitada y fatigada y sobrecargada, venga el Señor Jesucristo. Tu alma necesita esa atención y una atención urgente, porque Dios está dispuesto como un Padre amoroso y tierno a darte ese abrazo si tú vienes a Él arrepentido. ¿Por qué no vienes a Cristo y le entregas allí tus preocupaciones una por una? Y Él llevará tus cargas. Búscale ahora, no te demores. Tú no puedes proteger allí ese corazón afligido. Ven al encuentro de aquel que puede salvar tu alma y dile esta oración, que confías en Cristo solo como tu Salvador, que crees que Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó por ti. La vida eterna es un regalo comprado por la sangre de Jesús y ofrecido gratuitamente a aquellos que lo invocan por la fe. Y cualquiera que crea en el Señor Jesucristo será salvo para siempre. Bueno, queridos hermanos, quiero terminar este mensaje recordando este pasaje y que ustedes también lo recuerden, y para eso repítanlo conmigo, para recordar dónde está la cura para las preocupaciones. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuán preciosa es. Cuánto descanso hay a nuestra alma el haber encontrado, o tú que hayas tocado nuestro corazón, que tú hayas quebrantado ese corazón lleno de pecado y nos hayas hecho ir corriendo a los brazos de nuestro Salvador. Cuánta paz hay en nuestro corazón, aquellos a cuales nos has perdonado de toda nuestra maldad. Señor, bendigas a aquella persona que todavía no te conoce y en este día él puede entregar su corazón a ti y hallar esta paz. En el nombre de Jesús te pido.